Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. Muy buenas, te doy la bienvenida a Libretes y Gatetes, el podcast para hablar de libros y también de gatos. Hace un par de podcasts iniciamos una pequeña bilogía que consistió en hablar de un libro que preferimos olvidar, pero te aseguro que el capítulo de hoy es autoconclusivo y de cosas autoconclusivas va la historia de hoy. Me acompañan Alesa, muy buenas. ¡Holi! Y Nefer, muy buenas. Buenas. Yo soy Kisu, o Kisukwak, como prefieras, y vamos a hablar de las novelas autoconclusivas, cómo funcionan, en qué consisten exactamente, cuáles son nuestras favoritas, etcétera, etcétera. Una novela autoconclusiva, como su propio nombre indica, es una que tiene un principio y un final, y que no hace falta que esperes 10 años a que salga el siguiente libro, o que no salga nunca. Las novelas autoconclusivas tienen sus pros y sus contras. Vamos a empezar hablando de sus pros, que es lo que nos gusta cuando estamos leyendo una novela autoconclusiva. Y para esto le voy a dar primero la palabra a Nefer. Bueno, pues yo la verdad me parecen novelas muy buenas, sobre todo cuando estás en pleno bloqueo lector, porque son libros que te permiten como comprometerte, pero no mucho. Me explico. Ahora parece que están surgiendo un montón de sagas y sagas bastante largas, porque, por ejemplo, estoy yo empezando ahora con Trono de Cristal y es como, ya no es solo lo que me lleve leer, exacto, el primer libro, sino que es, me leo este libro y tengo tropecientos más y luego si te quieres meter en lo que es el universo del autor, que nos puede también pasar con Brandon Sanderson, de decir, vale, este señor tiene libros autoconclusivos como el Antris, pero luego tienes tropecientos mil detrás para ampliar el mundo. A mí lo que me gusta es sobre todo cuando tienes un poco esta ansiedad, por así decirlo, de decir, tengo que leer o quiero leer, pero no tengo tiempo, no me quiero comprometer en exceso. Un libro autoconclusivo cortito yo lo estimo en unas 300, 400 páginas. Creo que es una buena opción. Y además es que tenemos un montón de joyitas o libros que han marcado como un estándar dentro de su género, pues es que me viene un poco a la cabeza los clásicos tipo Frankenstein y así, que dices, son libros realmente cortitos, no serán más de 300 páginas, pero han pasado como pequeñas joyitas, pequeñas píldoras y en sí mismo han generado muchísimo ruido alrededor, o sea que una novela autoconclusiva puede llegar a remover tanto o más como una saga. Al final, para las personas que no sean lo denominado bookworms, que devoren libros, en verdad una novela autoconclusiva yo creo que es lo mejor. Por ejemplo, yo conozco muchas compañeras de clase de cuando yo era pequeña que empezaron a leer Harry Potter, pero las perdimos al segundo o tercer libro porque Sí. no les gustaba tanto leer como para comprometerse a una saga. Entonces, tú coges un único libro, te lo lees, te gusta, dentro de un año te lees otro libro. Sin embargo, si inicias una saga ya no puedes dejarla a medias, o no es tanto para gente que no esté acostumbrada a leer o que no quiera comprometerse a estar un año leyendo una saga de libros. Yo creo que es eso, ¿no? El vértigo que te da muchas veces decir, vale, me voy a empezar a leer este libro, pero es que de repente me tengo que leer 9 libros más para enterarme de qué pasa realmente en esta historia. Y muchas veces tiene que ocurrir que el primer libro sea lo bastante bueno como para que no abandones esa saga. De ahí la bronca de Trono de Cristal, de dónde va la precuela. Nefer ha empezado por la precuela y yo creo que no le va mal. Esto no es una democracia, lo siento. Yo tiré una moneda y lo que salió. Respecto a Trono de Cristal, yo me los leí en el ebook, entonces no me di cuenta realmente de cuán larga era la saga. Entonces, cuando los vi físicamente, por ejemplo, en tu estantería detrás de ti, Sí, aquí para quien está viendo el vídeo tengo aquí Trono de Cristal al completo mirando. me da vértigo. Y ya me los he leído, pero me sigue dando vértigo porque dices, es que es una balda de estantería llena de texto que me he leído. Sin embargo, en el ebook, pues fui pasando y me leí 4 de ellos. Me fui 20 días a Japón y en trayectos de tren y leyendo un poco de noche me leí como 4 o 5 de los de Trono de Cristal. Iba a decir Juego de Tronos. Estoy fatal. Entonces, guau, ¿eh? Es que hay ciertas sagas que verlas físicamente... ¿Habéis visto las de The Wheel of Time? Sí. Hoy Que justo lo he visto hoy en la FNAC. Eso sí que ocupa una balda entera y es que es una barbaridad. Entonces, antes de empezar, de pensar siquiera en empezar una saga así, es como... respiremos.
Sí, es que impresiona mucho, la verdad. Y por ejemplo, ya no es solo, es que estaba pensando, yo ahora mismo estoy leyendo mucho en ebook y sí que es cierto que como no lo ves, o sea, al final únicamente tienes una tableta y de hecho a mí me anima mucho más que ver las páginas que llevo así el porcentaje que te va actualizando y dices, ahora llevas un 5%, ahora un 10%. Y creo que eso también te anima un poco a seguir, pero por ejemplo estaba pensando en Pilares de la Tierra, que es autoconclusiva, pero es un tochazo así. Y de hecho tiene versiones que son el libro partido en 3 veces o en 2. De hecho, creo que El temor de un hombre sabio también tiene una versión de partido en 2, porque creo que es, aunque es otro caso porque es un libro dentro de una saga, pero aún así es un libro bastante largo, creo que son unas 1000 páginas. Son 1100 páginas, al menos la edición de bolsillo, que es la que tengo yo aquí, no dista mucho de lo que es la edición no de bolsillo, debo decir. Claro que qué bolsillo tienes que tener para llevar De eso Doraemon. encima. Y yo Bolsillo creo de que Doraemon, haces así. Mm. ves eso y también te impresiona mucho. Y bueno, en el caso de Pilares de la Tierra es un libro autoconclusivo, pero muchas veces verlo así tan enorme, o sea, realmente dices, vale, este libro es autoconclusivo, pero podría ser una saga en sí mismo, partido, que de hecho hay unos libros, no son recientes, o sea, son de hace bastantes años, pero creo que ahora ha salido una nueva edición, que son los de Blackwater, no sé si los conocéis, Sí, pero como que ocurren dentro, vale, preciosos. es... Preciosa la portada, digo. Bueno, no me los he leído. Sí, bueno, por dar así un poquito de contexto, ocurre todo en un pueblito de Estados Unidos que se llama Perdido, y ha habido una riada y pues van pasando cositas. Entonces, el resumen súper rápido es eso. Pues tal y como tengo entendido, tal y como se publicita, es una novela dividida en 6 partes. Entonces, cada librito son como unas 200 y algo páginas, son muy chiquititos, son como así, ay, no los tengo aquí, pero es eso, es la idea de novela autoconclusiva, pero en pequeñas dosis, para que no se haga tan denso. Entonces, al final es eso, yo creo que muchas veces es más la imagen mental que tenemos de ver el libro en sí, que realmente el tiempo que te lleva o el esfuerzo que te lleva entrar en el mundo. ¿Habéis recibido alguna vez un audio de WhatsApp de 20 minutos? Sí, desde aquí mando un Justo. besito a Guille, que a veces nos escucha, así que un besito para ti, Guille. Pues no es lo mismo recibir un audio de 20 minutos que encima si te pierdes de por dónde ibas porque tienes que parar por algo, la fastidiaste completamente. Que recibir 20 audios de un minuto que dices, bueno, los voy escuchando y como se van saltando uno a otro, pues más llevadero. Pues yo esto lo veo un poco igual. No es lo mismo ver un libro así, ni ver todos los libros juntos, que dices, bueno, me cojo uno, ahora otro, y cuando te das cuenta te has leído Trono de Cristal, que es esto de texto. Yo también diré que me parece que hay que tener más talento a la hora de escribir una novela autoconclusiva que escribir una saga, porque siento que tienes que contar una historia muy muy buena para que tu novela como una historia única merezca la pena. Te voy a dar la razón por un lado, porque sí que es cierto que tienes que condensar muchísimas cosas en una única novela, pero por otra parte, mantener un buen world building con personajes, con backstory, sistemas incluso pues de magia durante muchísimo tiempo y que todo sea congruente, también es difícil. Entonces creo que ambas tienen su cosita, pero creo que estoy más de tu lado de decir, sí, escribir un solo libro cortito y que sea redondo es espectacular. Es que ahí está la cosa, porque tú puedes decir, vale, yo tengo la idea de mi saga, voy a escribir el primero y luego tendré tiempo para pensarme cómo va a seguir el resto, cómo lo voy cerrando todo y tal, pero cuando tú escribes una sola novela que tiene que ser autoconclusiva, tú te estás tirando al vacío. Esta es mi historia, va desde aquí hasta aquí y no tengo una segunda oportunidad, no tengo nada más para cerrar que lo que estoy publicando en este mismo momento. Por eso me parece que hay que tener las cosas mucho más claras. Y luego también hay casos de, sale una novela que en principio es autoconclusiva, y siempre me equivoco con el nombre, es Alas de Fuego, el libro de Laura Gallego. Sí. Vale, en principio nació así, o sea, iba a ser un único libro y años después salió como la continuación. Entonces es como, yo creo que puedes ser capaz de condensar una historia y cortar ramitas, porque claro, luego pasa de si ramificas mucho lo que es tu historia, se te quedan muchos cabos sueltos que los lectores pueden llegar a decir, vale, sí, me has contado una historia estupenda, pero me has dejado muchas cosas aquí colgando y
y no ha llegado a nada, o no me las hubieras contado para esto. Entonces, creo que también de cara al escritor puede ser una buena táctica de decir, vale, voy a intentar cerrar mi libro aquí y si da pie a que haya una continuación, ya continúo y sigo, pero no que esté supeditada el que haya una secuela para que la historia sea redonda. Y bueno, eso lo veo por un lado bien. Lo veo muy complicado también porque, claro, es como tienes que tener cerebro galaxia de decir, vale, y si esto continúa, ¿cómo lo hago de forma coherente? Y luego creo que también una novela autoconclusiva depende también de si está incluida dentro de un mundo, del mundo del autor, porque entonces a lo mejor sí que te puedes dar más licencias de no métete tanto en el world building porque ya lo has estado explicando en otras novelas, ¿no? Como que presupones que tus lectores ya vienen preparados de antes y puedes centrarte más en la trama, en los personajes o en temas que tú quieras tratar. Sin haber leído yo Terry Pratchett, me da la sensación de que sus novelas son un poco así, de están todas dentro del mundo disco y hay cosas que coinciden entre ellas. Entonces, como que eso ya lo traes estudiado de antes y él puede dedicarse más a crear una historia. Es que además Terry Pratchett iba a ser uno de los autores que iba a mencionar hoy en las recomendaciones y es precisamente por eso. Está todo el mundo disco ahí. Alesa, por favor, léete a Terry Pratchett. Está todo el mundo Uf. disco ahí, están como las diferentes sagas, sagas de brujas, sagas de la muerte, sagas de los guardias, pero voy a poner el ejemplo más sencillo, aunque a Alesa no le guste, pero El color de la magia tiene una continuación que es La luz fantástica y luego hay como más libros de la escuela de magia y tal, pero es que El color de la magia es un libro que está todo tan cerraico y tan perfecto que es que lo puedes leer sin ningún problema como una novela autoconclusiva y te da igual la continuación, que además a mí, para lo que me gusta Terry Pratchett, La luz fantástica no me gustó tanto. También te puedes dar un martillazo en la cabeza y autoconclusivo. Bueno, hasta aquí este podcast. Autoconcluyes tu vida. Tenemos que ir a pelearnos, lo siento. Alesa no continuará en Libretes y Gatetes para el próximo podcast. Buscamos a alguien. Tenemos una vacante. No. A ver, yo prometí darle una oportunidad extra a Terry Pratchett, pero no es el momento porque siento que todavía no estoy preparada. Entonces, cuando esté preparada para cogerlo con la mente abierta, lo cogeré. Además, El color de la magia también entra dentro de lo que comentaba antes de 300, 400 páginas. De hecho, creo que es casi menos. Sí, es chiquitito. Sí, yo creo que al final es eso también, el decir, vale, has hecho una historia muy buena y encima muy cortita. O sea, es que 10 de 10. Ahora vamos a hablar de qué es lo que no nos gusta de las novelas autoconclusivas. ¿Dónde están esos fallitos que les vemos a las novelas autoconclusivas? Y empiezo yo diciendo por qué no me gusta leer novelas autoconclusivas. Me enamoro muy rápido de los personajes y de repente desaparecen y me dejan un vacío existencial increíble. Y yo como que necesito leer más sobre estos personajes y no tengo nada más y entonces me pongo a buscar en internet fanfiction o fanarts para poder sentirme completa. Me pasa, 100%. O sea, es lo que yo iba a decir, porque cuando le coges tantísimo cariño a unos personajes, de repente, bye bye. Y es que no los vas a volver a ver, a no ser de que el autor decida sacarlos en otro libro, pero es que ya entonces no es autoconclusivo. Además, no en todos, solo en algunos, me falta un poquito de desarrollo de personaje, que sí que es cierto que se da más a lo largo del tiempo o con más calma, porque a veces hay desarrollo de personaje que hacen ¡pum! Venga, desarrollado. Y se da con más calma en sagas que en novelas autoconclusivas. Y a mí es algo que me gusta mucho. Me gusta ir viendo cómo va cambiando el personaje y qué cosas que van ocurriendo le hacen ir cambiando el cómo piensa, el cómo actúa. Entonces, esto es algo que no en todas, si están bien escritas, no. Pero como hemos comentado antes, es muy difícil hacer un autoconclusivo redondo. Pero a mí sí que me ha faltado en algunos libros, que no es el caso de los que os voy a recomendar luego. Yo en mi caso no tengo como un contra muy marcado porque la verdad que disfruto mucho de las novelas autoconclusivas en el sentido de sé que van a tener un final pronto. O sea, sé que quizás no es el mejor mindset para leer un libro, pero a mí me gusta saber que va a terminar en algún momento. Lo disfruto todo el camino. Pero el ver el final, por eso lo que comentaba antes de decir, cuando estoy leyendo el ebook que me va diciendo el porcentaje, es como me gusta ver que avanzo y que avanzo a un ritmo que yo considero razonable.
Y luego también esto que decís de pues que a lo mejor no se pueden desarrollar tanto los personajes o no podemos llegar a entender bien sus motivos. Al final, claro, la novela autoconclusiva tiene X páginas y en X páginas tiene que resolver lo que tenga que resolver. Habrá novelas que sí que se centren más en un aprendizaje, que se centren más en una acción. Y yo creo que eso también es bonito, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora lo que me apetece es en 200 páginas que estén, no sé, 4 personas dándose de tortas todo el rato. Y quiero acción y quiero movimiento. En otros a lo mejor quiero que sea más introspectivo de decir, este personaje ha tenido un conflicto interno o externo, cómo lo va resolviendo, cómo va evolucionando. Claro, sí que es cierto que si te estás leyendo una novela esperando otra cosa, pues puede ser un poco decepcionante, pero a mí incluso me puede llegar a parecer un pro, que se tengan que centrar en algo e ir un poco al grano. A mí me pasó que me dio toda la ansiedad porque yo pensaba que Asistente del Villano era una novela autoconclusiva. Y yo veía que me iba acercando ya como al final, que me quedaban muy pocas páginas y yo estaba en plan, espera, no, me está gustando esto demasiado, no puede ser que esta historia vaya a terminar aquí. Luego termina como termina y digo, pues no, menos mal, es saga. Me pasó lo mismo por, entre comillas, tu culpa, porque te oí mencionar a ti que era autoconclusivo, entonces lo leí con eso en mente. Y yo se acercaba al final y digo, tate, que me están aquí descorchando todo el world building que pensé que no iba a haber, porque podrían haberlo cerrado de otra manera y ya está, pero cuando empiezan a meter todo ese world building yo diciendo, esto no se va a acabar aquí, ni de fly, es que no puede acabarse aquí. Y efectivamente. Que por otro lado, también me parece una novela que puede funcionar como autoconclusiva, porque... Y de las recomendaciones de novelas que podrían funcionar como tal, hablamos luego, pero hay una idea que me gusta mucho de lo que son los microrrelatos. Un microrrelato muy famoso es este, que es una frase que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía ahí. Los microrrelatos son como historias tan minúsculas, tan pequeñas, que tú te estás imaginando cómo empezaba y cómo terminaba, aunque realmente la historia sea eso, una frase, 2, 3, un párrafo y ya está. Y hay muchas novelas a las que les pasa esto y creo que el Asistente del Villano podría ser perfectamente una novela de este rollo, de que tú leas ese final y digas, vale, el resto de la historia me la voy a imaginar yo, que menos mal por otro lado que no y que voy a tener continuación, de hecho creo que es trilogía, pero me parece una novela que sí que puede funcionar como tal. Para mí podría, si no hubiesen metido tanto worldbuilding. Si hubiesen metido menos, o sea, sí que podrían haber insinuado ciertas cosas. Es que no quiero hacer spoiler para nadie, pero sí que podrían haber insinuado ciertas cosas y entonces se podría haber quedado como autoconclusiva. Te lo insinúan, te dejan ese final y el resto te lo imaginas. Está cool. Pero con todo lo que han metido detrás, que te han ido explicando, ya no me encaja del todo. Pero podría haber sido si no hubiesen hecho ese esfuerzo. También hay otras novelas que he visto muy poquitas, son autoconclusivas en sí mismas, pero te dejan el final totalmente abierto. Ahora mismo me viene a la mente una novela gráfica que básicamente tienen, o sea, un poco la trama es, hay una serie de asesinatos y tienen como que llegar a entender cómo han ocurrido. Y el problema es que quien dice que los ha hecho ha utilizado magia y la persona que lo está intentando resolver dice que no, que la magia no existe, entonces que no se ha utilizado magia. Entonces están así como en un tira y afloja y nunca realmente se llega a resolver si ha sido con magia o no. Es como que te dan todas las pistas para que tú más o menos entiendas qué ha podido ser, pero el autor nunca dice de manera explícita, en plan, esto ha sido así. Y bueno, también es otra forma distinta de jugar con la mente de la gente, pero son novelas que no suelen gustar y yo lo entiendo porque es muy frustrante, es como, por favor, dime ya la respuesta, ya que he estado sufriendo tantas horas con esto, dime qué ha pasado o qué narices piensa el autor que ha pasado. Pero sí o sí no. Dilo ya, ¿sí o no? Claro, eso no es. No se puede estar medio embarazado, tiene que ser sí o no. El embarazo de Schrödinger. Es como la película de Origen, que no sé si la habéis visto las Sí. dos, pero es una peli que termina así como, y ahora tú te imaginas lo que tú quieras. ¿Está? ¿No está? ¿Dónde está? Echa la imaginación, cómete tú la Sorpresa. cabeza que yo no quiero. Pero son cosas que están chulas realmente, yo creo que son cositas que están guays. Sí que igual no querría que todas las novelas autoconclusivas fueran este rollo, pero bueno, un poquito de cada cosa, ¿no? Una vez en cuando. Sí, no, yo creo que solo leer novelas de eso te rompe la cabeza. Como una me rompe la cabeza y ya cuando se me pase, pues lo mismo me miro otra. Pero
está claro que no es la norma y tampoco creo que debiera serlo. Se me ha ocurrido un pro enorme, muy grande, como una casa de A las ver. novelas autoconclusivas. Que si al autor le da por no escribir más, o si se... No hay problema, tú ya te lo has leído y ya está. Porque ¿cuánto tiempo llevamos esperando el tercer libro de Crónica del asesino de reyes? El del Nombre del viento. Nombre del viento es el primero que conoce la mayoría de gente. Llevamos esperando como 10 años al tercero. Y más nos va a tocar esperar. Sí, No sabemos si lo va a escribir. yo sufro eso también con Canción de Hielo y Fuego. Martin es de mis autores favoritos, o sea, Canción de Hielo y Fuego me parece espectacular porque creo que lo hablé en uno de los podcasts, el spin-off de Sangre y Fuego. Creo que es de Sangre y Fuego, ahora no estoy segura. Bueno, lo que es el spin-off de la historia de los Targaryen me encanta, pero por favor, ya no me acuerdo de qué pasaba al principio de la historia. Al principio sí me acuerdo, pero todo lo demás no me acuerdo de nada. No recuerdo nada. Cuando salga este libro, si es que sale, si este hombre no vive antes, pues, ¿qué le voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Y con Patrick Rothfuss me pasa igual. Voy a hacer aquí un pequeño disclaimer, porque aunque este podcast sale cada 2 semanas, este se ha grabado un poquitito después del anterior, y en el anterior yo decía que estaba empezando El temor de un hombre sabio. El temor de un hombre sabio me lo empecé hace 3 días, me quedan 200 páginas para terminarlo. ¿Por qué? Porque estoy muy enferma y porque Patrick Rothfuss es un cabrón al que odio, pero que escribe de una forma espectacular. Y yo veo que va a sacar 17 spin-off de El vecino de Quoth cuando estaba viviendo en casa de su prima y no me va a traer el puto tercer libro. Es que es cierto que muchos autores, cuando ocurre esto de pronto hay un parón muy gordo, suele pasar en sagas que son muy exitosas y claro, es como, ¿cómo termino esto? ¿Cómo hago un buen final que concluya todo, que cierre todo? Yo, por ejemplo, que leo bastante manga y así, es que está a la orden del día y bueno, Berserk, quiero decir, no es nada de nicho, bueno, es de nicho, pero ya no es de nicho porque hay memes de todo. Era como el eterno meme de decir, pero ¿cuándo va a acabar este señor la obra? Porque sí que hay autores, pues por ejemplo tenemos One Piece que tiene 1000 y pico episodios ya, pero por lo menos sigue, ¿no? Es como él está huyendo, a ver, supuestamente sí que tiene en su cabeza lo que va a ocurrir, pero puedes decir, vale, está huyendo hacia adelante, ¿no? Ya en algún momento concluirá. Pero estas series que son, de pronto hay un parón y un parón que dura años y años y años y ya dices, esta persona no va a continuarlo. Y ya, bueno, lo que comentaba Lesa, cuando ya es por problemas de fuerza mayor de que el autor ha fallecido, o te marcas un rueda del tiempo de que otro autor que conoce más o menos cómo va la saga y tiene notas del anterior la termina, o es una saga que se va a quedar inconclusa. Entonces, sí, al final es eso, una novela autoconclusiva es que te fuerza a tener un final, sea bueno o sea malo, pero por lo menos tiene final. Bueno, vamos a pasar a las recomendaciones de novelas autoconclusivas. Primero vamos a hablar de las que son 100% autoconclusivas y luego ya hablamos de los pequeños pero. Así que, Nefer, empiezas tú. Así, además, ahora que estoy leyendo, recomendaciones. Además, con todo el tostón que nos han dado comprando en Sanderson, el Antrix. De momento no lo he terminado, con lo cual no puedo hacer una review súper completa. Pero el world building que hace es sutil, pero como que ya te metes enseguida en ese mundo. Entonces, eso está muy guay, sobre todo a mí que me cuesta mucho cuando los libros tienen demasiadas reglas de este mundo es nuevo, aquí no hay manzanas, aquí hay unas frutas que son verdes, pero se llaman no sé qué y saben como fresas. Eso me tira mucho para atrás, como no quiero saberlo, quiero acción. Entonces, creo que en este caso hay un equilibrio muy bueno de quiero que me presenten un mundo fantástico y la historia que está ocurriendo, más los personajes. Y luego otro que para mí es un poco una joyita, es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. No sé si lo conocéis, pero es una novela súper cortita. Se centra mucho en la trama realmente. Y es que es un libro que yo definiría de terror, porque yo pasaba miedo leyendo el libro. Y está súper bien escrito, los personajes tienen reacciones coherentes todo el rato. Y nada, son unas 200, 300 páginas. Así que para mi ansia de lectura, perfecto. Yo voy a empezar por Anne Rice, Bueno, por Violín. Yes. Violín es un libro de ella que a mí me gusta mucho porque ya te mete como en sus mundos oscuros. Este libro me perturbó muchísimo. No sé explicaros cuánto.
Tampoco puedo deciros exactamente de qué va porque hace mucho que lo leí. O sea, sé más o menos de qué va. En resumen, es de una señora a la que se le muere el marido. Está con el marido en casa, el marido muerto, pero ella sigue en casa con él no sé cuántos días hasta que ya eso atufa raro. Y empieza a ver un violonista, violonista, sí, un violinista del que pues se enamora y a ella le encantaba tocar el violín. Tocó muy bien el violín una vez y luego ya nunca. Es como una historia un poco rara, no me acuerdo muy bien. Pero es muy turbia, te hace pensar mucho sobre la muerte. Por ejemplo, hay un momento en el que la protagonista se imagina en una tumba con todos sus seres queridos que se le han muerto porque esa señora no lo aguanta a nadie vivo. Y es muy returbio, pero a mí me gustó mucho y para iniciarse con Anne Rice, por ejemplo, es un poco duro, pero es cortito. Entonces es cortito, one shot, standalone, entonces pues está muy bien. Luego tenemos uno que se está leyendo en Nefer, donde los árboles cantan. Aquí yo creo que las tres vamos a mencionar en el podcast a nuestra querida Laura Gallego. Laura Gallego, sí, evidentemente, porque sí, somos amantes de Laura Gallego en este podcast. Y bueno, es muy coquito, es muy lindo, fantasía muy acogedora, es que es muy cozy todo lo de Laura Gallego, me gusta mucho. Y luego, el último que tengo, que me encanta, es Trenza del Mar Esmeralda, que es autoconclusivo, pero está dentro del universo de Brandon Sanderson del Cosmere. Es uno de los 4 libros que escribió, los 4 libros secretos. Y este libro en concreto es muy divertido porque te pone un sistema de mundo un poco raro. Los mares están hechos de esporas que si les cae agua se activan y tienen como diferentes poderes. Entonces navegan sobre esporas en vez de sobre agua. Y el mar esmeralda pues es de esporas verdes, de color esmeralda. Este libro él lo escribió para practicar un personaje para otra de sus sagas. Cosas del Sanderson. Enfermedad, de verdad. Pero es muy bonito, es muy bonito. Todos los 4 libros secretos he oído maravillas de ellos, sobre todo el de Yumi también. Yo tengo el de Yumi, todavía no me lo he leído, pero ahí está. Pues he oído maravillas, pero sobre todo de este. Entonces, muy recomendado. Tengo otro, pero ese ya más adelante. Bueno, yo voy a recomendar uno de los libros que me he leído a principios de este año. Me parece una novela muy cerrada, perfecta. Y además tiene una portada preciosa para los que vayáis a ver el vídeo. Es Las bestias olvidadas de él. ¡Oh, qué bonito! De Patricia McKillip. De hecho, mi amiga Ruth, que creo que no escucha este podcast, y si lo escucha, pues un besito para ella, se lo acaba de comprar, porque es que, de verdad, solo por la portada el libro merece la pena, pero en sí la novela es súper chula. La protagonista, que es la chica de aquí de la portada, se llama Sibel. Es una hechicera muy poderosa que tiene a su orden todo tipo de criaturas mágicas. Y es todo como una intriga de reinos, de cositas así, de batallas entre reinos en los que ella no quiere formar parte de esos conflictos, pero cosas pasan, como siempre. Y la verdad es que es una novela escrita de una manera muy mágica, muy única, y todo acaba siendo como un cuento muy bonito. De verdad que merece mucho la pena. Y luego tengo apuntadas otras recomendaciones, porque quiero hablar otra vez de Miriam M. Hardy y el libro de Hellfriend. Es una novela romántica que es súper divertida, de verdad, a mí me encantó leerlo, estuve riéndome con cada capítulo porque es que es divertidísimo. Y Miriam, todo lo que escribe suele ser autoconclusivo, pero para mí pues el primer libro que leí de ella fue Hellfriend y es el que recomiendo. También os digo que el 15 de mayo, me parece que sale No confíes en Asher Hall, al que le tengo muchísimas ganas. Ya veremos qué tal estará. Y luego, por otra parte, voy a mencionar también a Laura Gallego. Sí que estos libros son como muchos años atrás en el tiempo, pero Las hijas de Tara y Finis Mundi a mí me parecen unos libros juveniles que todo el mundo debería leer, así que no podía dejar de recomendarlos como novelas autoconclusivas. Y termino con 2 en los que participa, en uno al 100% Neil Gaiman, en el otro el 50%. Uno de mis libros favoritos y una película increíble es Stardust. De hecho, este mes de abril hice el reto de 30 días de libros y en el reto del día de un libro al que le cambiarías el final, a Stardust le cambiaría el final solo para que tuviera el final de la película. Es un pequeño detalle, pero el libro en sí es precioso. Y por otro lado, el otro libro de Neil Gaiman que tiene con Terry Pratchett no podría ser otro que Buenos Presagios. Si os ha gustado la serie, de verdad, leeros el libro porque es que es maravilloso. Sí que es un libro para el cual tenían pensada una secuela y por eso ha habido
otra segunda temporada y habrá más de la serie de Good Omens. Pero de verdad que no podéis dejar el libro pasar. Alessa, Dime. va por ti. Ah, vale, perdón, voy. Voy, o sea, me Además- levanto y voy directamente. No, pero además yo creo que a Alessa le va a gustar. O sea, Sí, yo creo que justo Luego me lo escribís por WhatsApp porque tengo memoria pez. Bueno, y ahora pasamos a novelas que no son autoconclusivas, pero que podrían funcionar como tal. Y aquí quiero incluir también las que son novelas autoconclusivas, pero dentro de un mundo en el que al final, pues a lo mejor se menciona un personaje de otra novela y tal. Con este yo voy a empezar con Tributo a la Corte Oscura, que ya he dicho varias veces es mi libro favorito. Ahora está llamado Solo hablamos simplemente- de los mismos libros en bucle. Lo siento, es lo que hay. Somos fangirls. Es lo que hay. Ahora se llama simplemente Tributo, porque luego salió Valor y Hierro. Y el libro en sí puede terminar como termina y te quedas ahí, no hay problema. Sí que los personajes vuelven a salir en la trilogía del Príncipe Cruel, pero resulta que yo no sabía, y todavía no me lo he leído, que Hierro realmente es la continuación de Tributo, porque con la trilogía esta lo que pasa es que el segundo, Valor, no va exactamente de los mismos personajes que Tributo. Entonces yo me leí Valor, no me gustó, me enfadé y no me compré Hierro, pero una amiga, un besito para Cami, yo hoy estoy mandando besitos a todo el mundo, me La dijo, besucona, ¿eh? sí, yo siempre estoy muy tonta yo. Es que el podcast anterior me dejó con ganas de más. No. Sí que me ha dicho, esta amiga me ha chivado que sí que Hierro sí que lo protagonizan los personajes de la novela de Tributo, entonces pues tengo que leérmelo. Pero bueno, como novela que funciona por sí sola, me parece una buena recomendación. Y luego, uno que no puedo recomendar, pero que yo tengo muchas ganas de leer y que me han hablado muy bien, no sé si alguna de vosotras lo ha leído, es Un trato con el rey de los elfos, porque pertenece a como a un mismo mundo, hay varios, hay un baile con el señor de los vampiros, una cosa así. No sé, la autora es Elis Kovac y tengo el libro aquí, el de Un trato con el rey de los elfos, y tengo muchas ganas de leerlo. Yo es que me voy apuntando libros por reels que hace la gente. Rollo, ¿te leerías un libro por su estética? Yo sí. ¿Te leerías un libro por esta frase? Yo sí. Entonces me abro el Goodreads y me lo apunto. Que hay algunos que yo llego al Goodreads, le doy a buscar y luego y no me salen. Y digo, ¿qué está pasando? Vuelvo atrás y es que es un reel de la autora anunciando que lo va a sacar el año que viene y yo. Vaya. Me estás vacilando. Pero bueno, yo, a ver, dentro de esta categoría podría entrar también el de Trenza del Mar Esmeralda, la verdad, porque al final sale el personaje de Hoyt, que luego le vemos en el Cosmere. Pero mención especial a Gracelyn, a Solways, porque es un libro que a mí me encanta, yo qué sé. Y está dentro de un universo, es como una especie de saga, pero van cambiando los personajes protagonistas. O sea, vas primero por Gracelyn, luego va una precuela, después es una continuación, continúa en la línea temporal de Gracelyn, pero con otro personaje y después hay otro con otro personaje. Entonces, te puedes leer Gracelyn y ya está. Quedan ahí abiertos, ligeramente abiertos, pero tampoco muchos como, bueno, y este personaje pues siguió con su vida y tú, ok. Pero puedes no leerte el resto. A mí el universo en general sí que me gustó, pero es que mi favorito sigue siendo el primero y me parece un libro redondo. Sí, yo tengo un ejemplo también parecido en ese sentido, que son Crónicas Lunares, que, bueno, creo que ya he hablado un poco alguna vez de esta saga, pero básicamente cada libro tiene su propio personaje. O sea, son como reinvención de las princesas, bueno, Disney, pero realmente son más bien los cuentos antiguos. Y es un poco esto, o sea, yo de hecho me leí Cinder y hace poquito seguí la saga, porque realmente es un libro que lo lees y dices, está bien. O sea, sí que da a entender que van a pasar más cosas, además en la propia contraportada te dice, oye, hay más libros, pero son buenos libros de decir, vale, pues me leo uno, si me apetece ya sigo la saga, en ese sentido están bastante bien. Y luego ya, por seguir con el meme, el primero de Mistborn, además es que he visto un montón de memes decir, no, te recomiendo el primero de Mistborn, de Nacidos de la Bruma, es autoconclusivo, léetelo. Y la verdad, obviamente no es autoconclusivo, es una trilogía, pero sí que es cierto que el primero funcionaría muy bien como autoconclusivo. Si esa saga terminase en el primer libro, tú podrías decir como lector, vale, me quedo satisfecho. Porque quizá esto es más bien opinión personal, pero el segundo, el inicio que tiene es bastante duro, porque vienes de un libro con mucha acción y el segundo es, pues,
bastante politiqueo un poco más lentorro. Entonces, justo en este caso, vale como ambos, porque te explican muchísimas más cosas, pero el primero te lo lees y te podrías quedar ahí. O sea, si dices, me ha gustado, no quiero seguir en el Cosmere, no quiero saber nada más de Brandon Sanderson, con el primero te quedas muy bien. Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo porque además el tipo de final que tiene es un final de estos que te deja con el culo torcido. Sí. Y a mí me gustan las novelas que te dejan así, que te quedas como, ¿qué hago yo ahora con mi vida? Es que me gusta sufrir, es lo que hay. Tal cual. Entonces, bueno, luego me viene a la cabeza también, últimamente estoy viendo sagas, también ocurre con las series de televisión cuando te dicen, no, es que te tienes que ver hasta la tercera temporada y la tercera temporada mejora. No, o sea, mi opinión es que si tú tienes una saga que le pasa eso, seguramente, no digo que sea autoconclusivo, pero tengas que plantear esos libros que la gente no puede con ellos, o los cortas o los presentas de otra forma. Pero también, sumado a lo que hemos dicho antes, es muy duro ver una saga de 10 libros y que te digan, no, es que a partir del quinto mejora, amiga. ¿Me tengo que leer 5 libros para disfrutar de esto? No, por favor, o sea, ofrécemelo en otro formato. Yo, de hecho, con acotar corte de rosas y espinas, ¿es en castellano? Sí. Siempre a las personas que se lo recomiendo les hago el disclaimer de aguanta la primera mitad del libro, pero es medio libro, Sí, es distinto. no es aguanta 3 libros, Sí. porque Yo- es como, uf. Yo te lo dije en su momento, que a mí el primero de acotar era una de... porque me está gustando mucho el mundo que veo de fondo, pero es insoportable y además, claro, tú vas a acotar completamente a ciegas y dices, vale, esta es otra vez la misma relación tóxica que romantizan en todos los libros de fantasía, que luego, pues bueno, te llevas un guantazo con el segundo libro, pero, en fin. Tú eres a la primera a la que se lo recomendé así sin lubricante. Y a partir de tu review dije, pues tienes razón, porque a mí me pasó lo mismo. Empecé el primero de acotar, lo dejé y seguí como 3 meses después. Entonces me di cuenta que de verdad era necesario ese disclaimer de aguanta la primera mitad de la historia, no el libro ahí cortado a la mitad, sino aguanta la primera mitad de la Sí. historia. Y luego ya mejora y te vas a devorar el resto. Y creo que es lo que le ha pasado a todo el mundo al que se lo he recomendado. O sea, a mí también, yo de hecho tenía el libro de antes de que empezásemos a hablar de ello, pero fue a raíz de hablar con vosotras y que me dijisteis, no, está muy bien y tal, porque me pasó igual, o sea, yo lo empecé a leer, llegó un punto que dije, mira, no puedo más o sea, no es terrible, pero no me enganchaba, porque es lo que decía Kisu, en plan, otra vez lo mismo. Príncipe que ayuda a la chica desvalida, ayuda. Y encima me estaban cayendo mal los personajes, entonces era como, no puedo con esto. Y sí que es cierto lo que dice Alesa, de llegas a cierto punto de la historia, además es que creo que son, no sé si son 100 páginas lo último, que empiezan a pasar cosas y dices, Jesús. Las Pero- últimas 100 páginas de todos los libros de Sarah J. Maas. Sí, sí. Además es que es así, porque en el segundo igual, te están contando la historia, llegas a las 100 últimas y dices, pero vamos a ver, por favor, señora, tranquilícese. Claro, es que también es un poco duro, ¿no? Porque creo que un propio autor tampoco te puede decir, lee primero este libro, que bueno, es un poco más pero confía en mí que el segundo es mucho mejor. O sea, es complicado de comunicar. Entonces, claro, supongo que también es cierto que si todo el mundo que lee Acotar por primera vez se lleva esas sensaciones porque es lo que hay, pero bueno. Creo que todos los lectores y lectoras de Sarah J. Maas tenemos el trauma de las últimas 200 páginas. Nefer, tú a esto you cannot relate porque no lo has leído, pero Kisu, ¿qué tal Reino de Cenizas las últimas 200 páginas? No me hables, quiero estar sola. Sálganse. ¿Quieres un chupito o dos? Porque Salgan de este podcast. Bueno, pues como las buenas historias autoconclusivas, yo creo que ha llegado el momento de cerrar aquí este podcast. Pero nosotras sí que tenemos una saga por delante de muchas entregas, espero. Y también espero que hayáis cogido ya un poco de cariño a estas personajes que somos nosotras. Aquí nos despedimos por hoy, pero nos vemos en un par de semanitas. Un besito y hasta la próxima.